Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro vuelo del globo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y estamos en un momento en el que los temas nos eligen, no los elegimos nosotros. Israel está vapuleando a Irán y empieza a tomar cuerpo un objetivo diferente de Israel. Al principio parecía que era solamente acabar con el programa nuclear del régimen de los ayatolás. Pero ahora parece ser que van por el régimen de los ayatolás. Y muerto el perro se acaba la rabia. Si se acaban los ayatolás, no va a haber más programa nuclear, no va a haber proxies, no va a haber más nada. Al menos esto es lo que dijo Netanyahu que está decidido a hacer. Pero, pregunta obligada, ¿qué tan posible es? Y a otra, si sucediera, ¿cómo sería el día después en Irán? Si cayeran los ayatolás. Y para eso, lo primero que tenemos que entender es que en Irán no hay una oposición organizada. Desde que el gobierno teocrático, la revolución islámica, triunfó en 1979, se dedicó básicamente a perseguir o exiliar a todo aquel que representara un riesgo para el nuevo gobierno. El nuevo gobierno llegó también porque en la revolución no hubo solamente fundamentalistas, había también comunistas, socialistas y liberales. Había de todo. Pero claro, ganaron los religiosos cuando el ayatolá Khomeini regresó de Francia y a partir de ese momento se estableció un mecanismo, y ahora vas a empezar a entender por qué te digo que no existe una oposición organizada. Estableció un mecanismo para preservar a la revolución. Básicamente, el gobierno está regido, como es una teocracia, por un ayatolá, que es Jamenei. Jamenei, a su vez, tiene dos cuerpos debajo, uno que lo vigila, se llama el Consejo de los Guardianes, cuyos integrantes los elige el ayatolá, así que te podrás imaginar que armó su equipo que para que lo vigile. Y luego está el Consejo de Discernimiento de Convivencia del Sistema. ¡Wow! Un nombre increíble. Es como una especie de corte suprema, pero una corte religiosa. Estos tres cuerpos son los que deciden todo. Lo que se hace en la economía, en la política, en el deporte, las costumbres cotidianas. Y son religiosos. Por lo tanto, te podrás imaginar que tienen el poder absoluto y sobre ellos está el ayatolá, cuya palabra es sagrada. Es como una especie de papa infalible. Si el ayatolá dice esto no va, el resto dicen estamos totalmente de acuerdo. Porque si no vas a la horca o a la prisión o te expulsan del gobierno. Los tres destinos son igual de terribles, porque la teocracia controla todo. Y ahora, ¿cuál es el problema y qué tiene que ver con la oposición? Para ser candidato a cualquier puesto, particularmente para ser presidente, te tiene que aprobar el Consejo de Discernimiento de Convivencia del Sistema y el Consejo de Guardianes. Y luego de que te aprueben, la última palabra la tiene el ayatolá. Como te podrás imaginar, todos los opositores que se presentaron no fueron aprobados. Si los partidos políticos quieren funcionar, tienen que tener el permiso de estos consejos y del ayatolá. Como te podrás imaginar, por ejemplo, cualquier partido de izquierda o liberal está prohibido. De hecho, está prohibido el comunismo y el socialismo por estos cuerpos. No hay partidos políticos organizados, porque además, si esto no fuese suficiente, hay un cuarto organismo, la Naja. La Naja es la policía secreta, la policía política del régimen, que persigue a los militantes de los partidos opositores o a cualquier opositor que intente formar un partido, es lo mismo. ¿Entendés por qué no hay oposición? A veces se dijo que, que el actual presidente Pezeshkian era un moderado y por lo tanto era un opositor, no. Si lo aprobó el ayatolá es porque no representa ningún tipo de peligro, ningún tipo de riesgo para el sistema. En el año 2009 se intentó armar un movimiento cuando el alcalde de Teherán, sí era un reformista, quería que la revolución tuviera un giro, que al menos fuera un poco menos rígido. Se llamaba Mir Hossein. Mir Hossein intentó presentarse, hizo presión, la revolución en ese momento no estaba tan dura como ahora,
le permitieron presentarse, perdió frente a Ahmadinejad, pero dijo, perdí, pero hubo fraude. En los días siguientes hubo millones de iraníes en las calles. Millones, literalmente, estamos hablando de millones de personas en las calles pidiendo que este movimiento verde, como se autodenominaron, fuera rehabilitado y en elecciones. Unos cuantos muertos después y algunos miles de heridos y de encarcelados, el movimiento se acabó. Mir Hossein Mousavi fue puesto en arresto domiciliario y hasta hoy no se sabe más nada de él. Se retiró de la política. Ahora vos dirás, ¿se acabó? No hay más que decir. Bueno, no, es que hay opositores, pero no están en el país. Cuando el Shah fue derrocado, su hijo, el Shah Reza Pahlavi II, el 2.0, heredó el cargo de rey. Shah. El Shah es un rey. Y desde el exilio intentó organizar algún tipo de oposición y hasta el día de hoy se sigue presentando y acaba de dar un mensaje llamando a los iraníes a rebelarse. No tiene mucho apoyo porque el régimen del Shah no era popular. De hecho, era tan brutal, su policía secreta, la Savak, era tan brutal como la Naja. Había niveles inmensos de corrupción y por eso fue la revolución islámica. Pero se fueron con una fortuna, como toda familia derrocada en este tipo de circunstancias, y desde hoy están tratando de imponer la idea de que regrese la monarquía como respuesta a este gobierno teocrático. Como te digo, no tienen mucho apoyo, pero al menos lo están intentando. Hay otro que fue un grupo extremadamente importante que acompañó a la revolución, que eran los mujahidines de Irán. ¿Sí? Estos mujahidines fueron traicionados por la revolución, muchos de ellos fueron asesinados en el 81 cuando intentaron tomar el poder, se exiliaron y junto con otras organizaciones hicieron lo que es un gobierno del exilio, el Consejo Nacional Iraní. Este es el grupo más fuerte. Eran de izquierda. Estos mujahidines intentaron unir marxismo con islamismo y eso para la teocracia fue una herejía. Ya te dije, prohibieron el marxismo y el socialismo. Ese es el gobierno que hoy tienen 540 representantes distribuidos en toda la diáspora iraní, que son 4 millones principalmente en Europa y en Estados Unidos. Ese es el segundo grupo. Ninguno de ellos tiene gran presencia en el país porque, como te dije, la Naja, donde te detecta, te pone una corbata hecha con una soga. Y entonces, ¿qué queda? ¿Queda algún otro grupo? Sí, quedan grupos armados. Hay grupos armados, pero son étnicos. Por un lado tenés un partido kurdo en la superficie, pero tiene una guerrilla kurda. El partido se llama Partido Kurdo de la Verdad. Y la guerrilla responde a ellos y desde hace años pelean contra el régimen de Teherán. Hay otros grupos, pero también son étnicos. Baluchistán es una etnia, los baluchíes, que ocupa una parte de Irán al suroeste, pero también una parte de Pakistán, donde también los baluchíes están ahora declarando su independencia. Tienen dos grupos que están muy activos y que además están planteando un desafío militar importante. Y hay otro grupo más, un viejo conocido, que es el ISIS. El ISIS, no sé si ustedes recuerdan que en el 2024, fue en febrero del 2024, hicieron el peor atentado de la historia reciente de Irán cuando 2 suicidas cargando bombas en sus chalecos se detonaron durante una ceremonia en la tumba del ex jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Soleimani. Mataron a más de 100 personas. El ISIS también está presente. Y atención, porque la mayor oposición es armada. Y también es étnica, excepto por el ISIS. Y acá viene el problema. Supongamos que caen los ayatolas. Te acabo de explicar que es difícil que suceda porque tienen un régimen muy controlador y muy represivo. Y porque aparte han desarticulado a la oposición. Puede suceder una explosión de manifestantes, pero es difícil. Ahora, si sucediera, queda claro que hay 2 grupos étnicos que van a intentar lograr su independencia, los kurdos y los baluchíes. Hay otro grupo, 20 millones de los 90 millones que forman la población de Irán, que son los azeríes, que es la primera minoría. Están unidos a los azeríes de Azerbaiyán. Y es curioso, pero hay 20 millones de azeríes en Irán y 10 millones en Azerbaiyán. Es decir, que puede ser la oportunidad para que digan, nosotros no queremos estar más bajo el dominio de los persas, que es la etnia principal, que es la que controla Teherán y toda la zona central, la zona más rica de Irán.
Entonces Irán puede disgregarse entre baluchíes, azeríes, kurdos, también las minorías árabes, porque hay árabes que son sunitas y no chiitas como los persas, inclusive los luros, que es otra etnia la que es más numerosa después de los azeríes, los turkmenos. Azeríes y turkmenos pueden pedirle ayuda a Turquía, los árabes a los países árabes, los beluchíes a sus primos beluchíes, kurdos a sus primos turcos en la región. Y entonces el problema sería que Irán se convierta en algo parecido a lo que se convirtió Irak cuando cayó Saddam Hussein. Ese es el riesgo. Irak tiene 438.000 kilómetros cuadrados y 45 millones de personas. Irán tiene 90 millones de personas y 1.64 millones de kilómetros cuadrados. El riesgo es que Irán se convierta en un Irak, pero con anabólicos. Irak nunca se recuperó de la caída de Saddam Hussein porque no había un plan B. Era solamente voltearlo a Saddam Hussein. Quizás Israel y Occidente debiera leer un poco la historia y pensar en el día después y no solamente en el hoy y en la venganza por lo que acaba de pasar ayer. Esto es El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me encontrás en X como @NachoMDO o en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, y vamos a seguir dándote las claves de un conflicto y tratando de mirar un poquito más allá de la furia de la noticia urgente. Gracias, nos volvemos a encontrar. Una producción de Dixo.